Bueno, cordial saludo a los televidentes del canal del Congreso de la República de Colombia. Les damos la bienvenida a este espacio de Cámara Abierta, programa de la Cámara de Representantes que busca destacar y resaltar a quienes contribuyen en la formación de los valores sociales, institucionales y democráticos del país. Sean todos ustedes bienvenidos. Hoy nuevamente con una invitada muy especial que nos está hablando de un tema importantísimo para lo que significa la literatura de nuestro país, y se trata de José Eustacio Rivera, el autor de La Vorágine, obra que cumple 100 años. En la primera parte hablamos sobre todo el proceso mediante el cual él llega a conocer y a tener relación con la selva, y se inspira y no le ponen cuidado cuando él denuncia en la Cámara de Representantes de esa época todos los atropellos y toda la maldad que existía contra la gente, los crímenes, por supuesto, nunca le pusieron cuidado. Y luego él vuelve esto una obra poética que después le da una narrativa y la convierte en una novela que inicialmente él no asume como tal, sino era como la historia de un señor que es el protagonista, Arturo Cova, y se escuda tras él para evitar confrontaciones con un tema muy álgido que había en el momento del choque entre Santos Chocano y la supuesta actitud en contra de Rivera contra él, que no existió, sino fue una argucia de un periodista de la época que quería sangre en la arena. Bienvenida, María Cristina. Buenas tardes, muchas gracias, Gustavo, y buenas tardes a la audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, quedamos en que él se fue para Cuba, José Eustacio Rivera. ¿Qué se va a hacer a Cuba? Él se va a Cuba a representar a Colombia en la 6ª Conferencia Panamericana. Ahí obviamente que trabaja, hace pues la representación de Colombia con Antonio Gómez Restrepo, pero como Antonio Gómez Restrepo sabía que él quería entrar en la diplomacia, entonces buscó la forma de que lo nombraran a él en Nueva York en la legación, cuando esto no había embajadas, era la legación en Nueva York. Hace curiosamente un recorrido similar al de Rafael Pombo. Rafael Pombo también se fue anteriormente, casi 20 años antes, a la legación, y contacta tan pronto llega allá a Nueva York, precisamente a la editorial Andes, la misma de Pombo, y entonces hace contactos y comienza a trabajar, y allá hace la otra edición supervisada por él, e incluso hizo la traducción al inglés también con él. Cuando sale la traducción en inglés, pide 2 ejemplares, y entonces en ese momento hay otra circunstancia, no sé si feliz o no, pero en todo caso Benjamín Méndez. Benjamín Méndez es el aviador, el emblema de Colombia, que sale de Nueva York en su avión a Bogotá. Y entonces cuando le entregan los 2 ejemplares a José Eustacio, entonces toma uno y se lo dedica a Miguel Abadía Méndez, que era el presidente de la época, y el otro lo manda a la Biblioteca Nacional, que ustedes lo pueden ver, ahí en la Biblioteca Nacional está el ejemplar que él mandó. Entonces él, el 28 de noviembre de 1928, se busca a Benjamín Méndez, le entrega los 2 ejemplares con la esperanza de que los traiga a Bogotá, pero enseguida él se va a la casa de unas amigas a tomar onces, y estando allá sufre de una conmoción cerebral, lo llevan a la clínica y muere el 1 de diciembre de 1928, o sea, 2 días después, con la ingrata noticia de que el cadáver de José Eustacio Rivera llega primero que los libros que él ha enviado con
con Benjamín Méndez, porque Benjamín Méndez pues salió de Nueva York y llegó a Bogotá después como de 14 escalas, porque le tocó hasta en las montañas rocallosas, le tocó parar para poder llegar a Bogotá. Fue un viaje muy accidentado, pero llegó vivo por lo menos. Pero cuando él llegó inclusive a Bogotá, ya José Eustacio lo habían enterrado. Entonces, a partir de ese momento… ¿Cuántos años tenía José Eustacio? 40 años. Muy joven. Muy joven. Muy joven. Y es una lástima que él no hubiera tenido la oportunidad de defender su obra, de promocionarla, porque no tuvo tiempo. Era el momento, él en ese momento estaba en una etapa fulgurante de su creación literaria y hubiera podido hacer mucho. Porque en realidad la novela, como le dije en el programa anterior, es la novela que abre camino para la literatura moderna. Y, por ejemplo, el biógrafo de Gabo considera que es la gran novela colombiana, superior a 100 años de soledad, y yo también considero que es superior a 100 años de soledad, porque hay muchas personas que no se sienten identificadas con el realismo mágico, pero en cambio con la idiosincrasia de la vorágine sí se identifica la mayoría del pueblo colombiano. Y entonces yo, ¿qué es lo que pretendo hacer? Lograr que la vorágine se convierta en una Biblia literaria, que todos los niños la lean desde pequeños, que sea su obra inicial de lectura, que se haga una campaña al estilo de cuando en 1903 y luego en 1909 que se confirmó la separación de Panamá mediante el tratado con Estados Unidos, que fue, como dice López de Mesa, la gran frustración de la generación del centenario. Entonces, en ese momento se hace el voto nacional, porque viene la guerra de los 1000 días, acuérdese, era todo ese problema. Entonces, también Colombia se estaba desangrando, viene el voto nacional y la única forma precisamente para calmar los ánimos fue apelar a los versos de Rafael Pombo. Entonces, yo quiero que se haga una campaña similar, pero que encontremos en la vorágine una cantidad de elementos actuales que nos sirven para todos. Entonces yo busco que todo el mundo lea la obra y cada uno la lea como lo entienda. La importante es la lectura y que cada quien saque enseñanzas de ella. O sea, que haya una interpretación personal de cada lector. Que se interiorice todas las expresiones que él tiene, porque tiene expresiones literarias, las metáforas son preciosas, el amor por la naturaleza ni hablar, la narrativa es excelente, el manejo de la naturaleza que la convierte en panteísta, o sea, eso es una maravilla. Y con eso yo creo que de alguna manera, porque estamos en un momento muy crítico en el país, y eso podía ser muy importante. Además, una cosa que me ha llamado la atención es que, increíble, en 1924, cuando sacó la obra por primera vez, ya tenía anunciadas 3 de las generaciones de los derechos humanos, porque tiene el individual, el del grupo, el grupo de los caucheros y los guayos, y el grupo ecológico. El único grupo de derechos humanos que no menciona él es la tecnología, porque en ese momento no se conocía. Entonces, sorprende que en 1924 José Eustacio Rivera haya planteado las 3 generaciones de los derechos humanos antes de 1948, cuando lo hizo las Naciones Unidas. Entonces, para mí eso es extraordinario y a mí me parece que a José Eustacio hay que darle las gracias porque puso el dedo en la llaga con esas 3 generaciones de los derechos humanos. Entonces, al mismo tiempo me parece a mí que hay que impulsar creaciones literarias de todo tipo, poesía, dramas, teatro, novelas, etcétera, todo lo que se le encuentre, figuras arquitectónicas, gastronomía, todo lo que se puede hacer con la vorágine, porque tiene la temática, tiene de todo, inclusive tiene renovación del lenguaje literario, tiene los nombres de todas las plantas, de los nombres de los animales rastreros, los animales que vuelan, los animales que anidan, todo eso lo tiene él ahí, tiene una expresión de la fauna y la flora de media mitad de Colombia. Entonces, ¿cómo no se ha de sacar de ahí elementos
para poder desarrollar talleres relacionados con los habitantes de la región, con los nativos. Pero no se me adelante, María Cristina. Vamos a ir, es que esto hay tanto tema acá, pero vamos a ir a unos mensajes institucionales y ya volvemos con ustedes, televidentes, y con esta expositora exquisita de uno de los grandes de nuestra literatura. Aunque estés lejos, aunque no te conozca, aunque las condiciones sean difíciles, siempre estaré ahí. O si eres mi amigo o mi enemigo, en los momentos de adversidad, arriesgando incluso mi vida, siempre estaré ahí. No me importa tu color de piel ni tu creencia. Siempre estaré ahí. Siempre estaré ahí. Así se va a las alturas. Fuerza Aérea Colombiana, 100 años protegiendo la nación. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Bueno, ya en la segunda parte de Cámara Abierta, con este segundo programa dedicado a José Eustacio Rivera y a su obra magna, La Vorágine, en cabeza de una de las tratadistas y personas que más conocen sobre José Eustacio Rivera y sobre sus obras, no solo La Vorágine, también Tierra de Promisión y hay otra, ¿no? Sí, hay varios sonetos y hay varios poemas pequeños que él hacía poemas a las novias de los amigos, a festividades especiales, que el bautizo, que el nacimiento, que el matrimonio. Él tenía esa costumbre de tomar esos motivos y hacer pequeños sonetos. Pero hay otra cosa que yo le abono y de verdad para nosotros como canal del Congreso es realmente extraordinario tener una persona que realmente conoce sobre José Eustacio Rivera, porque, oiga, yo me he encontrado cosas tan especiales, gente hablando de la obra de José Eustacio y no la ha leído, eso es muy usual. Hay gente que participa de eventos en torno a La Vorágine y realmente no tienen ninguna concepción clara sobre el origen del autor y sobre toda su trayectoria. Sí, claro, pero de todas formas la novela supera todo eso porque en realidad es tan supremamente importante. Además, si uno la abre después de que él tiene el prólogo, la primera parte, ¿qué es lo que dice? Antes de que me hubiera apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Es un epígrafe, primera vez que aparece en la literatura en una forma larga y que condensa lo que va a ser la obra. La única similar pudiera ser casi en la misma época, la de Gregorio Samsa en La Metamorfosis de Kafka, que también comenta que se levantó y horrorizado se dio cuenta que se ha convertido en un insecto, ¿sí? Pero la belleza del epígrafe de José Eustacio es inigualable, porque en ese momento los poetas de la época tenían epígrafes pequeños, por ejemplo, Lo triste es así, de los camellos, por ejemplo, tenía algunas cosas relacionadas con la Biblia. También teníamos de la época de Homero, cuando en la Ilíada decía, permítame, oh musa, dame la inspiración para cantar la gesta de los varones ilustres, ¿sí? Y la gloria de Aquiles. Y Virgilio, permítame, musa, dame la inspiración para yo encontrar las palabras adecuadas para contar la historia de Eneas. O sea, sí había habido unos antecedentes, pero no en esa belleza como él la presenta. Entonces, eso es lo importante, la importancia de… Precisamente hay que notar que con esa apertura de esa obra, 40 años después, hay otra obra que se abre muy similar. 20 años después, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar el día que su padre lo llevó a conocer el hielo, 100 años de soledad. Curiosamente, muy parecido, y es una imitación, o sea, en cierta medida. Ahora, la temática de Gabo pues es completamente diferente porque es un realismo mágico, pero de todas formas tiene sabor a tierra, que eso lo dejó planteado José Eustacio. Curiosamente, ambas novelas
a la hora de la verdad son denuncias, una denuncia social contra una injusticia frente a un grupo minoritario. Pero en 100 años de soledad, digamos, esa lucha, claro, esa lucha efectivamente es dramática, dolorosa, sangrienta, todo lo que quiera, pero es como una parte de la novela y no pasa de ahí. En cambio, en la vorágine, toda la vorágine tiene que ver precisamente con la circunstancia del cauchero. Por eso al final, ¿cómo termina? En vano los busca Clemente Silva, los devoró la selva. ¿Sí? O sea, es un final abierto, porque no se sabe realmente qué pasó, pero ¿qué es lo que tiene de particular la vorágine? Que ese medio hostil, tan agreste que es la vorágine, la selva, o sea, vorágine es eso, devora la selva, ¿qué pasa un medio tan hostil? Ese tipo digamos, de fuerza de la naturaleza contra el hombre hace que el hombre saque sus peores pasiones. Por eso en la vorágine tenemos, el malo es el más malo de todos, el bueno, los crímenes son tan atroces, lo que no ocurre en 100 años de soledad. En 100 años de soledad, a la hora de la verdad, los crímenes que ahí aparecen, independiente del problema de las bananeras, los demás son cosas en medio de risas, en medio de circunstancias curiosas, como por ejemplo Remedios, la bella que se va al cielo, ¿sí? Pero en cambio José Eustacio es real, es sobre la tierra y es de una circunstancia dramática, espantosa, terrible, dolorosa, que no conocíamos. Esa es el mensaje de la obra y debiéramos tenerla muy cerca de nuestro corazón, porque es la única forma para superar todos estos odios, esas pasiones. No es mantenerlas, es superarlos, superar todos estos problemas que hay, ese odio, ese deseo de separar entre los buenos y los malos. No, en todas partes hay buenos y malos y hay términos medios y podemos dar la mano precisamente para tratar de vivir en paz. ¿Por qué no podemos vivir en paz? Yo creo que ese es un mensaje que deja José Eustacio planteando todo lo que tiene que ver con los derechos humanos. Excelente eso. Pues también me hablaba usted de talleres relacionados con los habitantes de la región. Sí, por supuesto, porque como les decía, como hay una descripción de los grupos guaívos y todos los arborícolas, tanta cosa que ni siquiera conocemos que hay en la selva, pues de ahí se pueden hacer talleres para que los niños aprendan, sepan que es un jawey, para que sepan que es un caimán, que la mayoría, un niño bogotano pues no tiene ni idea de eso. Tenemos que aprender, tenemos mucha cosa que aprender de la vorágine, mucho más de lo que se puede aprender de 100 años de soledad. Bueno, ¿cómo le fue al libro de José Eustacio Rivera en los 50 años? En los 50 años no mencionamos los 50 años de la vorágine, sino los 50 años del fallecimiento de José Eustacio. Creo que yo tengo aquí una de las cosas que sacaron en el tiempo, que me sacó Hernando. No, aquí tengo es una cantidad de cosas que a mí me han sacado muchas cosas. No, aquí no viene, pero pues porque también me da pena sacar a toda hora todas las cosas que tengo de la vorágine. Pero en realidad, en ese momento se conmemoraron, fueron los 50 años, en el 78, fueron los 50 años de la muerte de José Eustacio. No se habló de la vorágine. La vorágine, curiosamente, en Colombia no se conocía ya mucho sobre la esencia de la obra, solamente por Eduardo Nil Silva, el chileno, que habló sobre él, pero en realidad no había unos estudios profundos. Mi estudio tampoco es profundo. En este momento hay unos estudios verdaderamente profundos porque pues, yo he estado alimentando, poniéndole candela para que la gente discuta, habla. Yo he dictado varias conferencias en colegios, universidades, conventos, porque les interesa conocer de la obra. Y hay mucha gente que dice, ay, yo leí la obra, pero yo no me había dado cuenta de todo eso que estás diciendo. Por ejemplo, estuve hace poco en la Universidad Monserrate
Y me decían ellos, pero nosotros leímos la novela y no nos habíamos dado cuenta de eso. Pues porque uno lo lee y no se da cuenta, no tiene lectura crítica. Leen con los ojos en ráfaga. Hay que leer con detenimiento y con apasionamiento. Vamos a ir a unos mensajes institucionales y volvemos nuevamente con ustedes en la tercera parte de Cámara Abierta. En Bogotá hay 8 millones de habitantes en 20 localidades y en todas ellas la Personería de Bogotá protege los derechos de los ciudadanos. En las personerías locales reciba orientación gratuita en temas de salud, servicios públicos, convivencia, quejas contra funcionarios, declaración de víctimas, temas jurídicos y mucho más. Diríjase a la personería de su localidad. Estamos en toda la ciudad. Personería de Bogotá, al servicio de la ciudad. Bueno, llegando ya lamentablemente a la tercera parte, y el tiempo realmente es muy corto para contar todas las historias y toda la inmensidad de un gran hombre. En el concepto personal, tal vez el escritor más importante que tiene Colombia, José Eustacio Rivera. La vorágine de 100 años. ¿Qué podríamos agregar para el final de este programa sobre la vorágine y los 100 años? Bueno, pues que realmente, por ejemplo, yo estoy hablando en Panamericana y sacaron obras de lujo con letra grande, porque la primera es una letra demasiado pequeñita, yo creo que es en letra 9, entonces muy difícil de leer y muy cansón. En cambio, si la letra es más grande, pues permite, hay más lectura, hay más claridad y entonces permite una mejor lectura. Entonces a mí me parece toda esa cantidad de obras que han sacado en este momento me parece fascinante. Lo que no me gusta es que saquen obras como de dibujos animados, porque aquí se pierde realmente la esencia de la obra. La obra debe conocerse en su verdadera narrativa. Y debe ser muy seria y dársele la importancia y la trascendencia, contar los hechos de un momento histórico del país que lamentablemente pues no lo hemos superado tanto. No, en este momento tristemente es lo mismo que ocurrió hace 100 años con la Casa Arana, que hay otros protagonistas, pero la misma circunstancia, los mismos delitos, las mismas víctimas y los mismos victimarios. Durante esa época salieron los libros, el libro negro y el libro blanco, relacionado con los crímenes de la Casa Arana, pero a Inglaterra no le interesaba dilucidar qué estaba pasando, y aquí las autoridades colombianas tampoco. Entonces sencillamente quedó así y eso ha ido avanzando, han cambiado. En este momento ya no hay tanta siringa, es muy poco lo que hay relacionado con el caucho, porque ahora como el caucho es sintético, pues no es lo mismo. Pero hay otro problema, que en la selva hay minerales y eso está en este momento en la región que comprende la parte de geografía de la vorágine, está repleta de peruanos, brasileros, chilenos, ecuatorianos, cuanto malandro de aquí, y hay hasta chinos. Todos tratando de explotar, entre otras, el coltán, que es uno de los elementos que, hombre, lamentablemente nadie, las autoridades a veces les falta mucho, hacen su mejor esfuerzo, pero no existen los medios para contrarrestar este delito. Sí, obviamente la extracción de los tesoros naturales, de las minas, de los minerales, y por supuesto atacando la fauna y la flora. La mayoría de los laboratorios alemanes tienen representantes en plena selva porque ahí están analizando las raíces, los bejucos, las hojas, los tallos de la mayoría de las plantas, de donde sacan extractos para los remedios, para las drogas farmacéuticas.
toda la riqueza, toda la belleza, todo lo extraordinario que encierran nuestras selvas. Y bueno, esto es importante que nuestra Cámara de Representantes lo sepa y lo proteja, ¿verdad? Ahora, hay una cosa también muy importante, ahorita que van a sacar, es que la moneda conmemorativa, ya habían sacado la estampilla, pues yo le solicité a un compositor que haga una obra sonora, una obra sinfónica con los sonidos de la selva, una cosa bellísima, que está trabajando en ello. Ya me mandó las primeras notas de esos sonidos, que es el grillo, el turpial, el aleteo de la mariposa, el chapuzón en el agua. Todos esos son sonidos que deben incorporarse, por supuesto, en una obra polifónica. Excelente, ¿no? ¿Y los derechos de autor para quién van? No, pues para el autor, por supuesto, para el autor, porque yo no voy a cantar. Bueno, no, maravilloso todas estas cosas que nos cuenta María Cristina Vega sobre José Eustacio Rivera y sobre esta obra que realmente entre más se lee y más se estudie, más se le encuentran una serie de elementos que transforman y que ayudan a entender incluso la sociedad actual. Bueno, digamos, yo no sé cuánto he de vivir, ni mucho menos, pero sí quiero dejar como un legado mío en José Eustacio, y estoy luchando por conseguir y levantar una casa museo en Rivera. Ya me ofrecieron un lote y estoy no exactamente en negociaciones, pero estoy buscando, porque lo que me mandaron no me gustó mucho la ubicación, es un poco complicado. Estoy buscando que algún riveriano me dé en comodato un lote para levantar el museo, y ahí mismo en el museo pues que sea un centro de cultura para Rivera y que tenga ahí toda clase de expresiones relacionadas con Rivera. Ahí es donde se deben hacer los talleres, las canciones, toda expresión de Rivera. Y los destinos turísticos para conocer esta región maravillosa. A propósito de lo que he oído yo desde muy niño en torno al nacimiento de José Eustacio Rivera, recuerdo que mi bisabuela decía que él había nacido en una casa específica en Neiva, pero algunos decían no, él nació en San Mateo, en la finca, y San Mateo es lo que hoy se conoce como Rivera. Cambió el nombre gracias a este escritor maravilloso. Sí, efectivamente, hoy San Mateo es Rivera, y es una localidad a 20 minutos de Neiva, y ahí es donde yo quiero levantar. Estoy en gestiones, incluso estoy buscando la forma de llegar al Congreso y solicitar una ley que patrocine el estudio de Rivera en todas las entidades educativas de Colombia, desde el prekinder hasta el profesional. O sea, eso es lo que yo quiero. Bueno, esperamos que eso se dé, ¿no? María Cristina Vega, muchas gracias por habernos acompañado durante 2 programas hablando de José Eustacio Rivera. Bueno, pues en realidad yo soy la que debo dar las gracias porque me han permitido expresar mi admiración por el autor predilecto mío y hablar de una obra que es maravillosa. Es una lástima que José Eustacio hubiera muerto tan joven, porque con unos 10, 15 años más, él hubiera sido el primer Nobel de Colombia. Maravilloso todo eso. Nuestro agradecimiento a la mesa directiva de la Cámara de Representantes, a la Oficina de Información y Prensa de esta corporación, al gerente del canal Congreso de la República, a nuestro equipo técnico que hace posible que lleguemos a ustedes, y a ustedes, por supuesto, televidentes, por su atención prestada. Y solo nos resta decir, como siempre, Dios bendiga a Colombia.